La dinámica institucional, cultural, se da como que defenestrando al otro, sobresalgo yo y soy el mejor. Está muy lindo esto para hacer en las instituciones, esto que están haciendo ustedes, en las instituciones. Bueno, vos sos profesor, obviamente, se ve mucho eso ahí en el sector. Y en el aula, como te decía hace un rato, pero se ve en la vida cotidiana, no solamente. Yo recojo cosas que charlo con mis hijos y demás. O sea, parece ser que hay que defenestrar al otro para estar bien uno. No sé si es una cuestión de contemporaneidad, ¿viste? De vida postmoderna, pero lo que oscilamos simultáneamente no tenemos sentido. Gracias, no es de la nacional. Gracias. Echeverría dice que los juicios tienen esta doble cara, que acabamos de compartir ahora también, ¿no? Esto es decir, cuando yo estoy haciendo un juicio respecto de Ariel, también ese juicio tiene que ver conmigo. Hay una frase muy bonita que dice: somos lo que decimos. Somos lo que decimos y somos como hablamos, y como actuamos somos, y somos como actuamos. Y si el lenguaje es acción, entonces el lenguaje crea identidad, genera identidad. Y en este caso, la doble cara de los juicios tiene que ver con la construcción de identidad, no solamente del otro, sino también de quien emite el juicio. Perdón, ¿y sabes qué? No tiene que ver solamente con un juego interpersonal de dos, sino que los que son espectadores también asumen esas posiciones con respecto a los juegos. Es como que tiene un efecto dominó y como que impacta en el resto del contexto relacional. A ver. Entonces vos decís que afecta a las personas, al contexto relacional, al entramado social ese que hay. Porque contexto, alguien dice el contexto, y cuando está diciendo eso, está diciendo el juego de la red de relaciones. El contexto no es un bloque duro, sino que es una línea en fuga de relaciones. Claro, es una red. El contexto no es un bloque duro, como miro esta campana, esta puerta. ¿Entendés? Es una red de relaciones históricas. ¿Qué más podemos decir del juicio? Mirá, yo te Lo que ustedes vean en su día a día, digamos. Pues estoy pensando, ¿cómo tiene que ver lo histórico? ¿Cómo tiene que ver lo histórico? Que yo estoy pensando, vos sos pataliana, mira tu papá, allá, Cuba. Yo me acuerdo que mi abuelo me estaba hablando de alguien que le gustaban los limiteros acá en Cuba. O sea, mirá si no tiene que ver el contexto relacional y cómo uno va construyendo las redes de sentido social. A mí una vez me dijeron, y yo también a veces lo repito porque me acuerdo, es cuando vos señalás con el dedo hay 4 que se están apuntando. Y a mí siempre me quedó eso porque Bueno, tiene que ver con lo que yo hago. ¿Y cómo, en este ejemplo, cómo creen ustedes que Ariel viviría, pero además lo llevemos a nuestra vida cotidiana, si Ariel se hace cargo de ese juicio que yo realizo? Y lo viví con tortura, con charlado, con sacrificio, ¿Qué con provocaría? ¿Qué provocaría en él? ¿Qué provoca? No la autoestima. me afectaría la autoestima. Frustración, sentimiento. Porque no solamente lo asume, sino que otros también como que lo divulgan. Exacto, o sea, Una falla lo de dijo uno él, en vez de además mejorarla. creamos identidad, Identidad. están creando una identidad, digamos, de acuerdo a ese juicio, no solamente Claro, porque sino no está Se diciendo está está aprendiendo, no sabe estigmatizando. directamente. Directamente no sabe, no es que sabe. está aprendiendo y le va a ir mejor, no. Directamente no sabe. si ustedes tendrían la posibilidad quizás de contratarme o de llamarme a una reunión para que haga
una audiencia y decir, no, y el mal orador, me dijeron que el mal orador no lo llamemos. No te vergüenza tan penal. ¿Cómo? Crea una identidad, digamos, es lo que decimos. Los rotos. Y en su vida cotidiana, a veces la vida cotidiana no tiene que ver solamente con lo que nos pasa a nosotros, sino con lo que le pasó al miembro de nuestra familia, de nuestro grupo. ¿Cómo se vive en un juicio? ¿Cómo se vive, por ejemplo, cuando nosotros estamos de este lado, ¿no? Del dedo, cuando estamos del lado de frente del dedo? ¿Cómo lo vivimos? ¿Nos ha pasado alguna vez? Me imagino que sí. ¿No? A mí igual. ¿No? Yo Unas cuantas veces. ¿No? ¿Cuántas veces personas han emitido juicios sobre nosotros? Y esos juicios siempre fueron válidos. No. O sea, pueden ser juicios positivos, quizás también negativos, ¿cierto? A los negativos, ¿cómo lo tomamos? Esos juicios negativos que recibimos, ¿qué nos provocan? Y depende de sabiendo. Sí, en algún contexto puede causar dolor, en otro tristeza. A veces a mí yo impotencia, porque hay en algunos que uno puede como aclarar que no es así, y en otros casos como que no, y queda ahí, y quedó eso y no hay manera de sacar ese concepto de uno, y la impotencia de no poder hacer nada, solamente tener que recibir todo eso negativo, nada más. Eso es lo que hablábamos recién, en la colación de lo que son juicios fundados o infundados. O sea, vos podés pedir en qué se funde el otro para hacer ese juicio. Evidentemente tiene que fundarlo en algo, ¿cierto? Porque si no está fundado en algo, ese juicio es infundado, por lo tanto, no tiene validez para vos. Obviamente está en vos tomarlo o no tomarlo, pero exacto, pero si incluso está afirmado en algo, fundado en algo, bueno, te puede servir, relacionado a lo que hablábamos recién con la temporalidad, a que puedas accionar de distinta manera para modificar esa conducta y quizá ese juicio deje de ser doloroso para vos. Porque la causa del sufrimiento, a raíz del juicio, tiene que, me parece por lo que escucho que ustedes dicen, y estoy chequeando, díganme si no es así, por favor, tiene que ver con esto de que el juicio que el otro emite sobre mí, yo lo estoy viviendo como una afirmación, ¿no? ¿Por qué me enojo tanto y quiero probarle al otro que lo que ha dicho no es de esa manera? Uno vive en función del otro, porque eso hace daño. Eso lo heredamos, o sea, O bajo la mirada del otro. Claro que en realidad yo creo que el ser humano vive bajo la mirada de la otra persona, está esperando que la otra persona le diga algo y esa persona afirma lo que le está diciendo, pero después de un proceso se da cuenta que puede haber estado equivocado o no. Y a veces esperamos también. hay un filósofo que es de Leo que dice que uno es el Y a deseo veces del como otro. que esperamos Uno la es el deseo del otro. lo otro. Y alguien dijo, no sé si era filósofo o no, que el ser humano no existe sin la mirada del otro. La mirada del otro y la diferencia. Echeverría dice, desde la teología del lenguaje, que los juicios, digamos, tienen que ver con nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, cuando vivo en función del otro, digamos, ¿de qué forma vivo yo? Mal. Inauténtico. No se puede. No, porque por eso es como que esperamos que el otro nos apruebe. No, porque nos diga, sos buena persona, sos esto, sos esto. Uno ya lo sabe. Porque uno tiene las naciones y uno al estar consciente de que es buena persona no hace falta que otro te lo diga. Pero igual necesitamos esperar que esta persona. Lo que pasa es que siempre estamos esperando esto, porque Sí. vivimos para darle sentido a todo, a cómo actuamos. Pero vos
para una nosotros, clave, para Ariel. nosotros, Vos dijiste, para nosotros. claro, vos dijiste servir, me sirve y cambio, me modifico. Sí. Bueno, siempre No estamos. todos, digamos, no todos. No todas las Claro. veces, y va a depender de esto que están diciendo ustedes, de la calidad del juicio, si es positivo o negativo. También. Y a veces puede ser un negativo y positivizarse uno, Por eso, porque lo transforma en ¿cómo vos a dijiste. la inversa, cómo lo Me tomas? sirve, Juicio dijiste. positivo. Que te digan. Yo creo que para mí, ¿no? Que cuando es algo positivo, ahí uno genera un cambio para mejorar, porque recibió algo lindo que te hizo bien. Y cuando recibís algo negativo, como que Bueno, pero Cuando vos que decís tienes que algo hacer negativo y algo Claro. positivo, tenés que tener cuidado porque vas fijando como que es un algo positivo y un algo negativo. Es tu mirada la que lo vuelve positivo o negativo. Ahora, es interesante lo que dice Silvia, porque cómo vivo los juicios, si yo vivo los juicios, digamos, y es un juicio positivo, y lo vivo con alegría y me produce euforia porque es un juicio positivo, y de repente me viene un juicio negativo. Y este juicio negativo, ¿qué hace? Hace que yo retroceda, me sienta frustrada, fracasada, ¿no? Cuando vivo los juicios como afirmaciones también es una forma de ser. Por otro lado, también esto que estuvimos conversando respecto de cómo vivo los juicios, como fundados o infundados. Porque esto que decían ustedes, si fulano dijo, Ariel es mal orador, dije yo, Ariel es mal orador. Pero, ¿era un juicio fundado o infundado? Y quien no puede hacer la distinción de que si es un juicio fundado o infundado el que hacen sobre mí o el que yo hago sobre los otros, digamos, permanentemente va a vivir en sentimientos de resentimiento, ¿no? Cerrando posibilidades. Cerrando posibilidades, de enojo. Yo creo que si bien es cierto, hay juicios positivos y negativos, creo que uno se debe, si uno se siente bien con lo que está haciendo, con lo que hace, con lo que dice, eso ayuda. Lo otro aporta, pero bueno, lo negativo para crecer y lo positivo también. Pero me parece que nos vamos a un extremo y otro cuando se habló de las sombras y las luces. O sea, de pronto hay juicios negativos que vos los podés resignificar y volverlos positivos, no en función del otro, yo me miro ni del otro, del otro, sino en función de uno mismo. Mira, yo te doy un claro ejemplo. Una alumna me dijo, ¿por qué me hablas así? Vos sos violenta, yo le voy a decir a mi papá. Esa es mi manera de hablar. Yo hablo así naturalmente, vengo de una familia machichatana que habla de gritos. Es la cultura puesta en ese tipo de formas de decir. Bueno, yo me preocupé para revertir eso y hoy tengo en mi alumna alguien con la cual comparto cosas, como por ejemplo mañana el Congreso de la Juventud. Entonces, tiene que ver con saber también uno. Eso, revertir, lo decís bien, tomar, resetar. Seguir creando identidad, digamos, es dinámica. Y uno puede cambiar, ¿no? Podemos cambiar. Yo me parece que, como para ir cerrando, todos hemos coincidido en que los juicios también y fundamentalmente depende de los juicios que recibamos, si son válidos o inválidos, si son fundados o infundados, pueden afectar nuestra autoestima, pueden causarnos dolor, pueden causarnos impotencia y el sufrimiento es el dolor del alma, pueden causarnos sufrimiento. Depende de cómo vivamos los juicios y qué distinciones hagamos a partir de los juicios que recibamos. Si podemos decir, esto es una afirmación, este es un juicio, y si un juicio es válido, inválido, está fundado, infundado, ¿puedo cambiarlo? ¿No? Sí, además, lo importante sería como para como conclusión que nos puedan compartir ustedes qué se llevan de esta conversación. Quizás en poquitas palabras cada uno, que sería lo importante para nosotros también que nos hayan escuchado. Yo creo que uno a través de la escucha puede hacer afirmaciones y
sobre todo algo que han prestado ustedes, el oído y el diálogo. O sea, sin diálogo tampoco sirve. O sea, porque no es solamente la escucha y hay receptores pasivos. No, hay una dialéctica. Entonces eso también me parece muy importante. Gracias. Y Adel, nadie te dijo que son nada. Ahora, decime en el calle de abogado. Nadie te dijo que Yo lo tomo como que te hace repensar acciones que todos hacemos y lo vivimos todos los días. No así, estoy haciendo un juicio, no, es una charla de amigas, pero desde otro punto, con más definición, acciones que generamos cosas cotidianas, en la vida cotidiana, digamos que nos hace repensar, decir, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo se llama y cómo es? yo creo que eso lo han logrado ni bien han iniciado esto. Eso de ponerse en la posición de repensar la cosa. Y eso es muy importante. Para mí escuchar, sí, es tratar de, en realidad no es tratar, aprendí que escuchar es no hacer juicio de todo. Y no estar predispuesta a un prejuicio tampoco, ¿no? Gracias. Bueno, la diferencia entre juicio y afirmación. Que podemos vivir de esa manera, haciendo esta distinción. Vos sabés que yo tengo un adagio de Confucio que lo tengo como una premisa. Dame un prejuicio que moveré el mundo. Mirá lo que Muy dice bueno. Confucio. Dame un prejuicio que moveré el mundo. Muchísimas Bueno. gracias. Lindo. Gracias a Gracias.